días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos. Buenos días, profe. Bien, entonces, como mencionaba, el tema que estamos discutiendo, pues, se refiere al teorema de Thevenin y el de Norton, ¿verdad? Recordando un poco los objetivos que estamos trabajando, pues, el primero, pues, es relacionado al teorema de Thevenin, que vamos a reducir cualquier red de serie paralelo, ¿verdad? Que contenga dos terminales, ¿verdad? Donde vamos a aplicar dicho teorema, que puede estar compuesto de n fuentes de voltaje o n fuentes de corriente, ¿verdad? Que van a estar compuestos en este circuito. Eso es lo que vamos a, o lo que estamos ya analizando, ¿verdad? Lo que sigue este teorema. También con el teorema de Norton, pues las técnicas que se aplican es similar a lo que se refiere al de Thevenin, ¿verdad? Cuando calculamos lo que se refiere a la resistencia de Norton en este caso, ¿verdad? Y la resistencia de Thevenin es la que nosotros aplicamos también, entonces eso va a ser igual. La diferencia viene pues con la técnica de aplicar lo que es el cálculo de la corriente Norton, ¿verdad? Que cerramos las terminales A y B. Y en ese punto, ¿verdad? O en ese cable que hemos representado, o esa unión, ¿verdad? O la representación del circuito cerrado, es donde vamos a determinar lo que sería la corriente de Norton, ¿verdad? Estos teoremas pues vienen aplicados, ya sería en corriente directa. Esto también se puede aplicar en corriente alterna. Eso ya cambia lo que sería prácticamente los procedimientos matemáticos de las leyes o normas, pues vienen siendo igual. Lo único que se va agregando la representación de números imaginarios, ¿verdad? Y trabajo en números polares, números rectangulares. Eso es lo que cambia en diferencia de sus análisis de corriente alterna. Como contenido socioemocional tenemos una frase que dice lo siguiente: todo el mundo tiene talento, ¿verdad? Pero la habilidad requiere trabajo duro, ¿verdad? Michael Jordan. Entonces, en esta parte, pues, debemos de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que capacidades, talento, habilidades, todo lo tenemos, ¿verdad? Todos vamos a tener esta capacidad. Pero la habilidad requiere, pues, trabajo duro. Recordemos que es de ir mejorando cada método o cada habilidad, ¿sí? O cada talento que tengamos, pues de mantenerlo, pues un trabajo duro. Así que les animo a tener en cuenta esta frase. Recordando lo que se refiere al teorema de Thevenin, pues ya lo mencionaba lo que era en el objetivo, que es la representación de un circuito equivalente de una fuente de voltaje y una resistencia, donde es aplicado, ¿verdad? A partir de un circuito serie paralelo y donde nos indica unas terminales A y B, ¿verdad? Entonces, como se menciona que debemos de calcular lo que se refiere a una resistencia Thevenin, la resistencia Thevenin es calculada cuando nosotros colocamos lo que es a cero la fuente de voltaje, la fuente de corriente, y de ese punto, y viendo, ¿verdad? De las terminales A y B, pues calculamos lo que se conoce como resistencia Thevenin, ¿verdad? Que en análisis anteriores, cuando hemos visto representaciones de circuito serie paralelo, hemos llamado una resistencia total, pero del circuito, ¿verdad? Donde está compuesto por una fuente de voltaje o una fuente de corriente, ¿verdad? En este caso, pues está compuesto por n fuentes de voltaje, n fuentes de corriente, y la representación donde vamos a sacar una resistencia equivalente, pero acá pues le ponemos un nombre que se refiere a una resistencia de Thevenin, pues es indicado por las terminales A y B. Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, que en cualquier representación del circuito podemos hacer esta simplificación. En el teorema de Norton, pues acá igual viene siendo similares los análisis o los métodos que son aplicados. La representación de un circuito de Norton, pues es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿verdad?, que hemos calculado por la R Norton. Estos teoremas, ¿verdad?, al final de concluirlos, cada uno de ellos, pues se puede obtener la representación Thevenin si estamos en el de Norton, o cuando estamos en el de Thevenin se puede determinar lo que sería el de Norton, ¿verdad? Esto pues aplicando una técnica que hemos visto también en casos anteriores, ¿verdad? En desarrollar una conversión de fuente de voltaje a fuente corriente y una fuente corriente a fuente voltaje, ¿verdad? Al desarrollar esa conversión, pues podemos determinar lo que sería las representaciones o los circuitos equivalentes de cada uno de los teoremas, ¿verdad?
Muy bien, esto como recordatorio, lo que se ha visto en clases anteriores, ¿verdad? Lo que se ha visto en la parte de teórica, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta la teoría, es muy importante tener en cuenta las normas, es muy importante tener las fórmulas también, ¿verdad? Fórmulas pues que no cambian, ¿verdad? Siempre vienen de la base de lo que conocemos de la ley de Ohm, fórmulas básicas, ¿verdad? Entonces, donde parten lo que sería también la potencia, donde parte también lo que sería una regla divisora de corriente, una regla divisora de voltaje, pues parte de ahí, ¿verdad? Y también a la hora de conformar lo que conocemos, eh, las ecuaciones, ¿verdad? Ya sea cuando estamos aplicando Maya, pues siempre se va respetando lo que es lo que plantea la ley de Ohm, ¿verdad? Que vamos haciendo una suma algebraica de caídas de tensión, de elevaciones de tensión, ¿verdad? Y cuando aplicamos lo que es nodo, pues igual hacemos lo que conocemos como ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Donde vamos a representar también las corrientes de entrada y corriente de salida. Y pues eso es lo que venimos aplicando en estos métodos, ¿verdad? La clase de hoy pues la vamos a hacer un poco más, bueno, va a ser diferente, de hecho va a ser diferente la clase, ¿verdad? He partido de ejercicios que han quedado para ustedes de trabajo, ¿verdad? Donde pues si alguien ya los tiene desarrollado, pues bienvenido sea, vamos a ir avanzando lo más que se pueda, ¿verdad? Con respecto a estos análisis o con respecto a algún método, ¿verdad? Que usted pues no recuerde cómo se aplica, ¿verdad? Alguna regla que no recuerde también, pues esto nos va a ayudar pues como repaso lo que vamos a tener ya para la evaluación final, ¿verdad? Recordándole que la evaluación pues va a venir tal vez de que usted va a poner alguna respuesta, ¿verdad? O que usted pueda indicar, ¿verdad? Un circuito equivalente que va a quedar, ¿verdad? Después de haber aplicado lo que sería el teorema de Thevenin o el teorema de Norton, o cuando usted va a aplicar el teorema de su proposición también, ¿verdad? Una representación de circuito, asumiendo, ¿verdad? De que los valores que se han proporcionado en el circuito, pues previo usted ha hecho algunos análisis o algunos desarrollos, ¿verdad? Para poder, pues, determinar dichas magnitudes, ¿verdad? Que se le están planteando, ¿verdad? Entonces así va a venir el circuito, pues desarrollo o constancia de los procedimientos que usted va a aplicar, pues no se va a pedir o justificante, prácticamente justificante, pero hemos venido repasando, ¿verdad? Preguntándole a ustedes qué pasaría si la fuente de corriente está abierta, qué pasaría si la fuente de voltaje está abierto, perdón, cerrada, qué resistencias se van a tomar para determinar la resistencia Norton, la resistencia Thevenin, ¿verdad? Entonces, en eso pues tiene que repasar. Entonces, por eso vamos a empezar, ¿verdad? Con este repaso. Los circuitos pues los van a desarrollar ustedes, le animo que trabajemos, ¿verdad? Para ir aclarando algunas dudas o ir pues reforzando ya los contenidos pues su conocimiento, prácticamente o conocimientos, o también compartir lo que usted ya se le facilitó en algún análisis, ¿verdad? Con sus compañeros, ¿verdad? Entonces, pues, la clase la vamos a referir en estas 2 horas en trabajo prácticamente de ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el primer circuito que se planteó, ¿verdad? Para que ustedes lo trabajaran, que determinaran lo que es el circuito equivalente de Thevenin, ¿verdad? En este caso, para la resistencia de R5, que corresponde a la de 5 ohmios, ¿verdad? Entonces, en este punto vamos a determinar lo que es la resistencia de Thevenin, vamos a determinar lo que sería el voltaje de Thevenin y pues también la representación del circuito equivalente, ¿verdad? De este teorema. Este sería el primer trabajo a desarrollar, ¿verdad, jóvenes? Entonces también se había planteado el otro circuito para el teorema de Norton, ¿verdad? Que eran propuestos de 2, donde al final pues uno se discutió en clase, se analizó en clase, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar también con este otro que usted va a aplicar lo que es el teorema de Norton, ¿verdad? Donde va a partir también hacer el análisis para la resistencia Norton y la corriente Norton, ¿verdad? Han quedado en clases anteriores estos ejercicios como propuesta de ustedes, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Si alguien no tiene, pues ya desarrollado, bienvenido sea, solo los discutimos de una forma rápida, ¿verdad? También en el grupo, pues, de WhatsApp se compartió, ¿verdad? Lo que era una guía de ejercicio, ¿verdad? Que también eso lo vamos a tocar. Creo que la tengo acá habilitada también.
es esta guía de ejercicios. A partir de lo que veamos en clase, a partir de lo que tenemos en esta guía, pues puede ser de que algunos valores se cambien para su evaluación o pueden aparecer otros circuitos extra. Creería que hay un circuito que lo voy a colocar, pero no estaría acá. Si no está ni los que hemos visto en clase, no está, pero sí tengo otro circuito donde vamos a hacer una serie de preguntas en relación a las resistencias que quedan, ¿verdad? Para cuando estamos aplicando, pues, un teorema específico, ¿verdad? Entonces, jóvenes, partimos del trabajo de estos circuitos, partimos de la parte de proporcionar respuestas de lo que sería la R-Thevenin y proporcionar respuesta de lo que se refiere al voltaje de Thevenin, ¿verdad? Recordando también de que estos circuitos pues se pueden simular, ¿verdad? Pero el objetivo no es ese, ¿verdad? Que usted me esté compartiendo resultados a partir de una simulación donde usted pues representa, cuando hablamos de resistencia de Thevenin, pues usted va a mandar o va a hacer la representación de un cable, lo que está en cada fuente y abrir pues lo que sería la fuente de corriente y proporcionar respuesta. No se trata de eso, jóvenes. Así que pues vamos a partir de acá. Yo voy a estar pendiente de acá de ustedes para este desarrollo de estos ejercicios, ¿verdad? Si usted tiene duda, ¿verdad? Sí. O también pues lo podemos discutir aquí en clase, pero en este caso ustedes proponen, ¿verdad? Cada uno de ustedes o propone alguna solución o algún método o alguna asociación de resistencia, ¿verdad? Porque vamos a partir de la resistencia Thevenin, ¿verdad? Este circuito nada más nos quedamos en las preguntas de qué resistencias van a ser tomadas, ¿verdad? Para aplicar o para determinar lo que sería la resistencia Thevenin, ¿verdad? Circuitos o preguntas de esta manera, pues es la que viene en la evaluación, ¿verdad? ¿Qué resistencias se van a, se van a anular, ¿verdad? Para poder determinar lo que sería la resistencia de Thevenin, ¿verdad? Entonces, jóvenes, iniciamos. Si tienen ya la respuesta de este, pues si ya lo desarrolló, pues bienvenido sea, ¿verdad? La respuesta para este circuito. No sé si tenemos dudas antes de iniciar con respecto a este trabajo, jóvenes. ¿Dudas, jóvenes? Solo recordándole, ¿verdad? Que esta semana pues tenemos el entregable 2, ¿verdad? Ya pues el trabajo final de lo que se refiere a la fuente de voltaje que estaba programado para este día, pero igual les mencionaba la semana pasada de que la fecha límite de entrega del trabajo pues corresponde para el día miércoles, ¿verdad? Día miércoles pues terminamos con el trabajo ya al 100% de lo que se refiere a la fuente de voltaje, ¿verdad? Si tienen dudas también de eso, pues los escucho también, ¿verdad? Entonces, jóvenes, trabajamos con esto. A partir de este momento, transcurrido 10 o mucho, quizás nos vamos a dejar los 10, transcurridos 10 minutos, pregunto por respuestas de las resistencias, de la resistencia de Thevenin, ¿verdad? Y haciendo preguntas del procedimiento que usted ha aplicado, ¿verdad? Para llegar a la respuesta. Y también pasado unos 5 minutos, porque así pues 10 minutos pues es demasiado para poder calcular la resistencia de Thevenin, pero pasado 15 minutos pues empiezo a preguntar en relación al voltaje Thevenin, ¿verdad? Bueno, este material ya está en el Drive, ¿verdad? Estos circuitos igual ya están desde clases anteriores, ¿verdad? Donde se ha propuesto que ustedes lo trabajen, ¿verdad? Si antes de los 10 minutos tiene la respuesta del retención de Thevenin, pues la proporciona mediante activando su micrófono o pues escribiendo en el chat.
Hola, estimado, si tiene dudas, pues también podemos ayudar, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando con el teorema de Thevenin, determinando lo que es la resistencia Thevenin de este circuito, ¿verdad? Si usted tiene duda con alguna asociación o alguna representación de la resistencia, pues también podemos ayudar, ¿verdad? El objetivo, pues, de este día, pues, es aclarar las dudas, ¿verdad? Aclarar las dudas de que usted tenga, ¿verdad? No sé si alguien ya determinó la resistencia Thevenin. Me recuerdo de que la idea de esta clase, como vuelvo a repetir, es para aclarar dudas, ¿verdad, jóvenes? Recuerde que el examen como mínimo usted tiene que sacar 6, ¿verdad? Si usted saca abajo de 6, pues de modo lo voy a tener un par de días más en recuperación. Así que el objetivo es aclarar dudas, jóvenes, y que quede bien claro, ¿verdad? Lo que se ha visto en clase. Si tiene dificultad a la hora de asociar resistencia, pues aquí estamos para ayudarle. Profe, Diga, a la hora de eliminar resistencias, ¿cómo se eliminaría R2? También se iría R4. no, R4 no, porque ¿Cómo vamos a está ver. con B? Sí, pero no, ya vamos a ver acá. Entonces queda como solo ese cable para que esté R4. Sí, se va a quitar todo, bueno, más delgado. Se va a quitar solo esto. Lo demás, pues esta conexión, digamos, la conexión de la R2 llega hasta aquí, entonces vamos a quitar esa conexión, pero este cable siempre queda. Creo que esta es la duda, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sí. Sí, ese cable siempre queda. A ver, como mencionaba, estos circuitos se pueden simular, ¿verdad? Pero el objetivo no es eso, ¿verdad? Ahí en la evaluación, pues, si le queda tiempo para hacer todos los circuitos, pues, recordando que la evaluación, pues, es de 1 hora, ¿verdad? Como máximo, 1 hora de elaboración, donde, pues, los circuitos que van a estar, pues, van a ser similar, ¿verdad? O con más resistencia, estarlos armando los circuitos, tenerlos para hacer las comprobaciones, pues, le va a llevar tiempo, ¿verdad? Así que por eso estamos repasando ahorita con estos circuitos, ¿verdad? Luego nos vamos a pasar para la otra guía. Buenos días, Oscar, bienvenido. Estamos trabajando con estos circuitos que se han dejado como propuesta en clases anteriores, ¿verdad? Estamos haciendo un breve repaso, ¿verdad? De lo que se ha visto. Así que en estas clases pues les corresponde trabajar ustedes, indicarme los valores que han obtenido y cómo los han obtenido. Así como la R Thevenin y el voltaje Thevenin. Vamos a ver, jóvenes. Ya tenemos el valor de la R Thevenin. Ya pasamos el tiempo establecido para poder calcular dicho valor. Quien nos comparte la respuesta puede activar el micrófono, jóvenes, o puede escribirlo en el chat. ¿De cuánto estaríamos hablando de la respuesta? Lo escucho o leo comentarios también, jóvenes, de cuánto es la respuesta de la resistencia Thevenin.
Vamos a ver, Kevin, ¿a usted cuánto le da la resistencia Thevenin? Hola, Kevin. Todavía todavía lo estoy haciendo, profe. Es que, bueno, hace poco entré, ¿verdad? Entonces Ok, todavía lo estoy haciendo. vale. Emanuel, ¿cuánto le da a usted la RT? Hola, Emanuel. Puede usar el chat también. Oscar acaba de ingresar. No sé si tiene dudas. ¿Algún procedimiento? Profe, Hola, Luis. 35.10. Luis, ¿verdad? Está Sí, hablando. ¿Cuánto me dijo? 75.10. Vamos a ver. Bueno, a mí me da diferente. Vamos a detectar qué es lo que usted hizo. ¿Qué fue qué primero, qué aplicó primero? Primero eliminé la R2 por la, ¿cómo se llama? Por la fuente. Correcto. Después sumé, ¿cómo se dice? R1, R7 y R6 en serie. Va, ahí, ahí está. R1 y R7 sí tiene razón, pero R6 no. R6 no la tome ahí en serio. Así que revise esa parte, ¿verdad? R1 y R7 sí. A ver, William, ¿cómo vamos? ¿Ya tiene el resultado? No, pues todavía no. Me equivoco. Me equivoqué en algo. Muy bien. Pueden preguntar, jóvenes, en el chat o activa su micrófono. ¿Qué acción ha tomado? Yo le voy a indicar, no se puede. En el caso de Luis, que tomó R1 y R7 y R6, ¿por qué no? R6 no la puedo tomar para la respetación del circuito. Vamos a ver, quitar la parte de ecuación. Aquí vamos. Vaya, acá no puedo tomar aún R6 en serie porque tengo esta conexión aún. Ya, por lo que me preguntaba cuando eliminamos la R2, si queda ese cable queda. Y ese cable pues no me permite que yo sume o que tome, ¿verdad? La R6 en serie, ¿verdad? Por eso no la puede tomar. Profe, pero se Diga, podría agarrar en paralelo con R4. la R6, ¿Sí? correcto, eso sí. Ah, Pregunten, jóvenes. Ahora voy a insistir, no quiero a nadie en reposición, ¿verdad? Tienen que sacar como mínimo 6, ¿verdad? Si no se recuerda de las asociaciones, pues estamos acá para repasar nuevamente. Hoy es cuando. profe, Hola.
Después de realizar R4 y R6, digamos que ya nos queda el circuito entero en serie, entonces podemos sumar R3, R1, R7 y sería la sumatoria de R4 y R6 en serie y luego en paralelo con R5. Correcto, Ok. correcto, correcto. Y me indica cuánto le da, ¿verdad? Lo que me acabo de explicar. Vaya, Luis, compañero Luis, ya nos ayudó, ¿verdad? Por si usted tenía otra idea, ¿verdad? Diferente, la puede plantear y podemos indicar, por qué no, ¿verdad? Por qué no era de la forma que lo llevaba, pero Luis ya se los indicó, ¿verdad? Ahora a ver, si alguien ya lo hizo, como que planteaba a su compañero, pues me indica la respuesta, ¿verdad? 90, profe. Ahí aproximó, va que Sí, aproximó. Sí, porque el dato pues es 89,87 creo que le dio, ¿verdad? O si ponemos 867 aproximado, ¿verdad? Aproximado, vamos a poner acá. Vamos a ver dónde está. Aquí estaría aproximado, ¿verdad? Estaríamos hablando de 90 ohms. Muy bien. ¿Alguien tiene duda de esta respuesta o de lo que planteó pues su compañero Luis para llegar a dicha respuesta? Yo sí tengo una duda, profe. Vamos a Con ver. R1 y R7. Con lo que vaya, había que sumar R1, R7 y R3, algo así le entendía Luis. Ujú. Y luego en paralelo, con lo que nos dio en paralelo con R4 y R6. Así era. Sí. Va, el primer paso era, Entonces, R1 y sí, R7 lo íbamos a dejar así nada más, no íbamos a hacerlo en paralelo. no, eso están en serie, R1 y R7 están en Ajá, serie. no, Ujú. no había que hacerlo en serie. O sea, no Eh, había que sacar nada, sumarlo nada más, los tres. correcto, Ah, va. pero sumarlo con el resultado que usted tiene de R4 Sí. con R6. Ujú. Ah, pues ya entendí. Muy bien. Ah, bien, hoy trabajemos con el voltaje TV para que repase, ¿verdad? Para que repase, aplique el teorema de superposición. Digo que aplique el teorema de superposición porque se puede aplicar por malla y nodo, pero hay algo que no hemos visto cuando tenemos una supermalla o tenemos un supernodo. De eso no hemos hablado, porque si aplica malla, tendría que aplicar una supermalla porque tenemos una fuente de corriente en la parte, en esa asociación, ¿verdad? Entonces tendríamos que aplicar supermalla. Y si aplicamos por nodo, igual por nodo tendríamos un supernodo por la fuente de 5 voltios. O por donde vamos a colocar la referencia de tierra, si la colocamos en el terminal B, pues esa parte tendríamos un supernodo. Así que sale mejor pues aplicar lo que sería el teorema de superposición. Muy bien, como vamos a aplicar el teorema de superposición, ¿con qué fuente quiere que le ayude? ¿Con qué análisis? Serían 3 análisis, ¿verdad? Vea bien el circuito, pues díganme. La mayoría va a ganar, pues que me digan qué fuente quiere que yo desarrolle el análisis. Con la fuente de 5 voltios, con la de 12 voltios, con la fuente de corriente.
No lo trabajan ustedes, ¿verdad? Solo me indican alguna duda que tengan, ¿verdad? Como vuelvo a mencionar, aplicar este malla o aplicar nodo, pues tocaría, ¿verdad? Otro contenido más, lo que no aún, bueno, no se tocó, lo que se conoce como una supermalla, un supernodo. Buenos días, Arturo, bienvenido. Estamos Buenos días, trabajando, profe. con ejercicio y pues les corresponde a ustedes trabajar, indicar respuesta, indicar qué es lo que ha desarrollado para repasar un poco lo que se ha visto en clase y pues para estar listo para la evaluación. Recuerden que preguntas de qué resistencias se van a tomar para determinar resistencia Thevenin. En algunos casos tal vez va a poner respuesta, justificante no va a enviar, ¿verdad? Procedimientos. Y recordarle, ¿verdad? Que como nota mínima en estos exámenes finales usted tiene que tener 6, ¿verdad? Si tiene abajo de 6, pues va a tocar hacer una semana de recuperación. Va bien, ¿cómo vamos, jóvenes? Planteé que se iba a aplicar el teorema de superposición. ¿Qué resultados se van a obtener para cada uno de ellos? Al final los tres resultados, pues, viendo el circuito, los tres resultados se van a sumar, ¿verdad? No vamos a tener ningún resultado negativo. Que también puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Se puede mencionar aplicando el teorema de superposición, tomando la fuente, ya sea de voltaje, de corriente, y según la indicación de las terminales A y B, mi resultado sería positivo o negativo. Recordando, ¿verdad? Que A corresponde a positivo y B corresponde a negativo. Entonces, de entrada, pues, vamos a tener que este A corresponde a mi positivo y este corresponde a mi negativo. Y si le pregunta con respecto a la fuente de 12 voltios, podemos hacer lo siguiente. Tenemos que la corriente parte de este punto de acá, ¿verdad? Sale, como estamos trabajando convencional, la corriente viaja de más a menos, ¿verdad? Que sale del terminal positivo o del borne positivo de la fuente y regresa a su negativo, ¿verdad? Entonces, ese es el convencional. Tomándole en cuenta, pues la corriente va en este sentido, ¿verdad? Siguiendo, llega a este nodo, ¿verdad? Digamos que para la corriente de R4, pues aquí, pues, la corriente bajaría, ¿verdad? En este sentido. Si continuamos acá en este nodo, la corriente va en este sentido. Y llegamos a esta representación. Bueno, aquí no estaría, ¿verdad? Porque estamos hablando solo de la fuente de 12 voltios, ¿verdad? Entonces esto estaría abierto, ¿verdad? Esta parte, entonces llevaría siempre este sentido la corriente. Y pasaría, ¿verdad? Ya por la que nos interesa, que es R5, ¿verdad? Y como se ha mencionado que la corriente viaja de más a menos, ¿verdad? Aquí vamos más, sale menos esta resistencia, aquí va más y sale menos. Y aquí pues llegamos donde nos está preguntando, ¿verdad? Entonces tenemos aquí es más y aquí es menos. Entonces mi resultado, ¿verdad? Que vamos a obtener en este circuito, viéndolo con la fuente de 12 voltios, pues vamos a tener pues positivo, ¿verdad? La respuesta va a ser positiva. Preguntas de esta manera van a venir en el examen, ¿verdad? Y van a ser circuitos distintos, ¿verdad? No van a ser esto que hemos visto en clase.
Así que por eso quiero que aclaremos dudas, ¿verdad? De asociación de resistencia, lo que acabo de explicar. Al final siempre se va a evaluar la parte analítica, ¿verdad? No es necesario hacer procedimiento matemático. No es necesario justificar, ¿verdad? La respuesta. Vamos a ver, ¿lo han desarrollado con alguna fuente de voltaje o de corriente? Me regalan las respuestas que ustedes tengan. Vamos a plantear acá. Profe, para pensar, Díganme. con la fuente, tomando en cuenta la fuente de 12 voltios, entonces las otras quedan eliminadas, ¿va? O sea, como, Sí, quedan entonces, antes. Ujú. entonces trabajaría con R7, R1, R3 y R5 en serie. Sí, Y sí, luego eso lo pongo en paralelo con R4. correcto. Y ya luego me queda eso ahí en serie. Ah, ajá. Ah, ok, ok. Ujú. Esto pues aplicando el método de reducción y retorno, ¿verdad? Que puede aplicar cuando tenga cuando ya desarrolló en paralelo con la R4, ¿verdad? Hablaríamos que ver de RA, RB sería RB. Puede aplicar regla divisora de voltaje para calcular pues el valor de RB y luego aplica nuevamente la regla divisora de voltaje para determinar ya el voltaje de la R5. O se aplica la ley, el método de reducción y retorno. A ver, los demás no los escucho, ni veo comentarios de ustedes. ¿Lo están trabajando? ¿No lo están trabajando? Estoy recordando, ¿verdad? Que van a ser máximo, ¿verdad? Tal vez unos 6 ejercicios diferentes, circuitos diferentes, para desarrollar las preguntas correspondientes, ¿verdad? A lo que se ha mencionado. Como vuelvo a repetir, pues en una hora hacer los 6 circuitos en el simulador, pues no va a alcanzar el tiempo. Y como el objetivo no es ese, ¿verdad? Ya usar el simulador y para que usted pueda dar la respuesta, sino que es plantear, ¿verdad? Lo que se ha dicho en clase, que en un ratito pues se saca análisis, ¿verdad? Imagínense, tenemos 3. En este caso les mencionaba yo que toda la respuesta de cada fuente de voltaje, pues mi resultado va a ser positivo. Visto, se puede mencionar, ¿verdad? Una otra pregunta, ¿verdad? Dado el siguiente circuito que aplicando el teorema de superposición, ¿de cuál fuente sería mi voltaje o corriente, lo que se esté pidiendo, ¿verdad? Negativo. Otra pregunta, ¿verdad? O sea, pregunta así, de esta manera vamos a tener jóvenes. Luis, no sé si ya tiene la respuesta del voltaje para la fuente de 12 voltios. Pero es que como confundir lo que me había dicho cuando conseguía la RB que hiciera con la ley divisora de voltaje, ¿cómo era?
En este caso, como el resultado, llegar hasta RB, creo que tiene 75.52. ¿O no ha calculado? Ah, No, porque RA, recordemos que es lo que mencionaba, R5, R6, tengo perdón, 75.52. ajá, RB, Ujú. 75, correcto, vale. Ahí pues va a aplicar la regla de divisor de voltaje donde va a indicar, ¿verdad? 75.52 entre, ¿verdad? La suma de nuevamente 75.52 más 47. Y eso multiplicado por los 12 voltios. Y luego, Va, ahí tendríamos un valor de voltaje de 7.39, ¿verdad? Eso le da 7.39 voltios. Hola Luis, eso le da quiero ver, la R4 sería, quiero decir, 75.52 por la resistencia total, entre entre la 75.5. resistencia total, Correcto, por los 12. correcto. Quiero ver, quiero ver. El periodo de recuperación de esta manera lo voy a manejar, jóvenes. 7.39. ¿Correcto? Ese es el Ah, pues sí. voltaje que usted tendría en el punto o donde está la resistencia R4, ¿verdad? Sí, RB. Ajá. Ujú. Entonces, luego aplica otra vez la regla divisora de voltaje con ese voltaje que hemos determinado. En este caso, pues, nos quedaría ya desarmado la resistencia. Ese dato ya lo tenemos, ¿verdad? Donde estaría un circuito serio, donde está la R5, la R3, la R1 y la R7, ¿verdad? Donde hoy va a tener esos 100 y los va a dividir entre la R total, pero en esta R total es de esa configuración en serie, que es el valor de RA, ¿verdad? Que es de 9.57. Entonces va a indicar 100 entre los 9.57 y lo va a multiplicar por ese resultado que ha obtenido, por 7.39. ¿Cuál es? Ya me confundí. ¿De dónde salen los 9.57? A los 9.57 sale de 100 más 330 más 500 más 27. Sí, 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 es cierto, es Ujú. cierto. Entonces serían los 100 divididos entre, ¿cuál era? Entre 957. O sea, entre la suma de la R total, pues R total, recordemos que estamos, es la regla de voltaje, ¿verdad? Entonces, R Ujú. total se habla donde está eso en serie, ¿verdad? Sí, como queremos el de R5, ¿verdad? Correcto. Ujú. Ya, 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 ya.
Es bien pequeño ese voltaje. Y tendríamos un voltaje Thevenin, ¿verdad? Tendríamos voltaje Thevenin. Entonces el voltaje final es el que saqué de RB. El de, no, el que sacó de la de 100. No, no, me refiero a Ah, ese es el sí, con el sí, que multiplico al final. correcto, sí, sí, sí. A ver, aquí faltó algo, que este es el voltaje. No era esto que vamos a utilizar para hacer referencia, es este. Tendríamos el voltaje Thevenin acá. Este sería, vamos a utilizar este número, el primer voltaje, que es para la fuente de 12 voltios. 0.77 me da. Va, si usamos prefijo métrico, Ah, estaríamos hablando de 72.93 mili, ¿verdad? mil, ajá, mil. Milivoltios. Ya. Está bien, los demás, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Dudas? Solo estamos ahorita con respuesta, ¿verdad? Y lo que ha dicho Luis, pues parte así de análisis de lo que él ha aplicado o lo que no le ha quedado claro. Eso es lo que deseo de cada uno de ustedes. O si no hay duda, pues regáleme la respuesta. Claro, ¿verdad? No usando el simulador. El caso, si me da la respuesta, le voy a preguntar cómo la determinó. ¿Qué análisis matemático utilizó? No el simulador, ¿verdad? En este caso tendríamos el voltaje Thevenin 1, ¿verdad? Pero para la fuente de 12 voltios. Ahora me faltarían dos respuestas de voltaje Thevenin de las otras dos fuentes de voltaje que hacen falta, ¿verdad? Vamos a indicar acá otro voltaje Thevenin. Bueno, aquí sería 2, uno. Me regalan la respuesta, ¿verdad? Me gustaría que alguien aparte del VIP me indicara las respuestas, ya sea para la de 500 miliamperios o para la de 5 voltios, porque si no pregunta, pues
Entendería que tienen claro todo y ya tienen la respuesta. Profe, Hola, diga. ahorita estoy viendo con la de 500 mil amperios y Ah, digamos que tengo dividida a dos partes, ¿va? Porque al final nos va a quedar en paralelo. ajá, tienes. La parte, digamos, de arriba y la de abajo, pero cuando ya Correcto. reduzca todo eso. Ujú, Entonces, la de arriba me queda fácil porque solo está en serie R1 y R7, muy bien. pero la de abajo puedo al principio sacar R3 y R5, pero después tendría que sacar R4 y R6 en paralelo, ¿verdad? Sí, primero saque R4 y R6 y después las toma ya con. Y después las hacemos las tres, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Muy bien, Luis. Excelente. Vamos a ver Kevin, Emanuel, Arturo, William. Si ya tienen la respuesta para la de 500, la de 5 voltios. Va bien, les animo pues trabajar estos ejercicios, ¿verdad? Trabajar y trabajar lo del otro en Norton. Pensé que lo íbamos a desarrollar rápido, ¿verdad? Pero hemos dejado el cuaderno por ahí guardado. Ya no hemos estudiado lo que se ve en clase, excepto Luis, ¿verdad? Así que pues solo me regala lo que es Kevin y William. Necesito que se queden, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá, jóvenes. Llegamos hasta las 8:30, pero este tiempo necesito hablar con Kevin y necesito hablar con William. Así que pues lo felicito, Luis, por el trabajo. Y gracias por su participación también, Luis. Bueno, profe, gracias. Bien. Va, solo me quedo con Kevin y me Gracias, quedo con William. profe. Gracias.